y que era ver la parte de la absorción, pero empleando equipo de contacto continuo. Bien. ¿Estamos todos? Sí, ¿verdad? Empiezo entonces. En el equipo de contacto continuo, que en su caso emplearían el empaques, ya sea empaques al azar, como las sillas o los anillos o las diferentes formas que mencionamos ya, o empaques estructurados, en donde en ambos casos el gas y el líquido se ponen en contacto íntimo para efectuar la transferencia. Un diagrama, un esquema de lo que ocurre en ese equipo, lo tenemos aquí a la izquierda en la figura, en donde se puede ver que, de nuevo, como ya mencionábamos en la sesión anterior, en la parte inferior están las corrientes, si hablamos de absorción, del gas rico que entra con sus flujos y sus composiciones, y el líquido rico que sale con sus flujos y composiciones. En la parte superior sale ya el gas empobrecido y entra el líquido pobre, el disolvente, que va a ser el recipiente del componente que se transfiere. En este equipo, lo que encontramos es que desde el momento en que se encuentran y se encuentran en contacto íntimo que ocurre en la superficie del empaque, en todo momento a lo largo de la columna hay contacto y hay transferencia. Entonces, los cambios en composición en líquido y gas son cambios que se dan a lo largo de toda la columna, de tal manera que si comparamos con el funcionamiento, la operación de un equipo por etapas, en donde la transferencia en un equipo por etapas se da en la etapa, en el plato utilizado, y en el espacio entre plato y plato, entre etapa y etapa, esencialmente la transferencia es mucho, muy pequeña. Aquí el cambio se da a lo largo de toda la columna, a lo largo de todo el equipo. Y entonces, cada punto en la línea de operación em, es un punto que está en su caso representado y físicamente tiene significado. ¿Sí? Permítame un segundo. Si alguien quiere entrar. Y entonces, ese significado físico es importante porque es una diferencia marcada con el comportamiento de una torre por etapas. El balance de materia, el análisis está basado en los balances diferenciales y por lo tanto en la integración de esos balances diferenciales a lo largo de todo el equipo para conocer lo que ocurre entre entrada-salida y para el dimensionamiento del mismo. El área de contacto está representada por esta expresión: ds es igual a por dz, ¿sí? Donde A es el área específica de contacto que ofrece el empaque, ¿sí? Metros cuadrados por metro cúbico de empaque, de tal manera que si hacemos un balance, lo que se transfiere en este elemento de volumen de Z es la velocidad de transferencia por A por dz, ¿sí? Y eso es igual a lo que pierde, en el caso del gas, lo que transfiere el gas hacia el líquido
En el caso de que lo hiciéramos con la fase líquida, representaría la ganancia del líquido. Por lo tanto, lo que se transfiere va a ser igual a un coeficiente de transferencia de materia por esta relación aquí. Uno de los problemas que tenemos al tomar los escaneados de nuestras referencias es que de repente las variables cambian. Las dos que tenemos aquí son yes minúsculas, fracciones mol. La variación entonces de el soluto en la fase gas, que sería la diferencial de GY, la puedo poner también en términos del flujo del inerte y la forma en que convierto G a GS. Y con estas relaciones que tenemos ahí, llegamos a que dGy es igual a G por dy entre 1 menos y. Que sustituyendo en el balance de materia, nos permite encontrar el tamaño del equipo, la altura del equipo, ¿sí? Como la integral de 0 a z de z y la integral desde y2 hasta y1 de toda esta expresión. ¿Qué necesitamos entonces para poder encontrar el tamaño del equipo? Pues necesitamos conocer el flujo del gas y si el gas total está perdiendo, está transfiriendo materia, ¿sí? Entonces ese flujo va a ser una variable, el flujo G. Necesitamos un coeficiente de transferencia de masa FGA, ¿sí? Que si recuerdan, este es el coeficiente de masa de la fase gas, en la fase gas, ¿sí? Y que representa a la transferencia, al coeficiente de transferencia generalizado. Ya conocemos las relaciones que existen para poder calcular F o K, dependiendo de las unidades que tengamos que utilizar aquí. Pero en este caso, el coeficiente de transferencia está representado por FGA. Necesitamos conocer la composición Y, fracción mol del gas, y esa fracción mol evidentemente va a estar variando desde la entrada hasta la salida, y necesitamos encontrar la composición de la interfase, en este caso de la fracción mol del gas en la interfase. ¿Cómo hacemos eso? Pues con las relaciones que ya conocemos y que trabajamos el trimestre pasado, como esta que está aquí, ¿sí? En donde para conocer la composición en la interfase, con esta relación en la fase gas, necesitamos la composición en la fase líquida, X en el seno, XY en la interfase, y necesitamos los coeficientes de transferencia de masa individuales, tanto del líquido como del gas, ¿sí? Que puede ser FL entre FG o FLA entre FG por A. Con estas relaciones, entonces, lo que podemos establecer al final de cuentas es que Z la puedo estimar con esta expresión en donde aparece ahora esta relación que es la media logarítmica de las composiciones interfaciales, ¿sí? Y es importante después ver cómo calculamos esto. Y por otro lado, que en el denominador de esta expresión tenemos la diferencia 1 menos y, que sería 1 menos la composición en el seno del gas, por 1 menos y, que sería 1 menos la composición del gas en la interfaz. Aquí es interesante reconocer, y en un momento lo habíamos mencionado, que EG y FGA varían. Si G varía, FG varía, ¿sí? Eso ya lo sabemos por las expresiones que tenemos entre los efectos de las variables sobre los coeficientes de transferencia de masa. Sin embargo, es posible nombrar una cantidad que se llama HTG, altura de la unidad de transferencia del lado del gas, que sería la relación entre el flujo del gas y el coeficiente de transferencia del lado del gas,
que puede estar dado por la calle A o por la KG, dependiendo de las unidades que utilicemos. Pero esta cantidad es una cantidad que en principio nos representaría la facilidad, la resistencia a la transferencia de masa y por lo tanto nos representaría nos daría una cantidad que si aumenta, ¿sí? Porque aumentó G o porque disminuyó F, esa cantidad hace que la altura, y lo vemos aquí de manera directa, la altura de la unidad de transferencia, ¿sí? Hace que si esta aumenta, la altura del equipo también aumente. Lo cual nos lleva a decir que si FGA si disminuye, entonces la velocidad de la transferencia de masa disminuye y por lo tanto el tamaño del equipo va a ser mayor. Esta cantidad es una cantidad que puesta en la integral aparece aquí en esta última ecuación de la lámina y es una cantidad que en principio, aunque G varíe y FG varíe en consecuencia, esa relación es más constante que G y que FG y por lo tanto puedo sacarla de la integral, ¿sí? Prácticamente como una constante y dejar entonces Z como el producto de HTG por la integral de Y2 a Y1 de lo que está aquí abajo de la integral. Es importante entonces reconocer que ahora tenemos dos cantidades, HTG y esta integral que la llamamos NTG, el número de unidades de transferencia del lado del gas. Y ese número de unidades de transferencia también me está representando la facilidad de la transferencia, ¿sí? Y ustedes pueden ver aquí cómo existe esta relación Y menos Y, en donde Y menos Y sería la diferencia de las composiciones entre el seno del gas y la interfase. Cuando esa diferencia de composiciones aumenta, ¿sí? Esta integral, el valor de la integral disminuye, ¿sí? Cuando esta diferencia disminuye, las cantidades Y y Y se están acercando, entonces el valor de la integral aumenta, ¿sí? Y eso tiene que ver directamente con la resistencia a la transferencia, ¿sí? Con la fuerza motriz existente, porque esta Y menos Y en cualquier punto del equipo me está diciendo cuál es la distancia que separa la línea de operación, representada en este caso por Y, con la curva de equilibrio representada en este caso por Y. Y esa diferencia, ¿sí? Es la fuerza motriz que tengo para efectuar la separación. La media logarítmica de esta relación 1 menos y interfacial está dada por esta expresión. 1 menos y menos 1 menos y entre el logaritmo de 1 menos y entre 1 menos y, la cual puede aproximarse por esta media aritmética 1 menos y más 1 menos y entre 2, y esa aproximación sustituida en la integral me permite ahora encontrar NTG de esta manera. Cuando esta aproximación la puedo hacer, entonces tengo esta expresión. Si no puedo llegar a esa aproximación, entonces necesito calcular y evaluar la integral como está puesta aquí de esta manera, empleando cualquier método para poder encontrar su valor, ya sea analítico, lo cual es muy difícil, numérico, gráfico, para poder resolver la expresión. Por lo tanto, ahora ya establecemos que en términos de lo que ocurre dentro del equipo, conocemos la existencia de la relación de equilibrio, la curva de equilibrio, conocemos la línea de operación y sabemos que existen relaciones que nos permiten calcular el tamaño del equipo empleando las concentraciones de la fase gas.
En términos de las concentraciones de líquido, tenemos relaciones similares. Ahora usamos el flujo de líquido, usamos el coeficiente de transferencia de masa del lado del líquido y usamos las composiciones en el seno del líquido y del líquido en la interfase, llegando a una expresión similar a la que teníamos y mostramos hace un momento para la fase gas. ¿Sí? Y con las mismas condiciones y suposiciones encontramos una variable HTL, que sería la altura de la unidad de transferencia del lado del líquido, ¿sí? En función de las concentraciones de líquido HTL, que es la relación F entre L entre FLA, flujo de líquido entre el coeficiente de transferencia de masa del lado del líquido, que puede estar representado por K minúscula X o por K minúscula L. Y de la misma manera que en el caso anterior, en términos de las concentraciones de líquido, Z va a ser igual a HTL por NTL. Y NTL, entonces, también en una expresión similar, puedo utilizar esta ecuación que está al final de la diapositiva. Si las relaciones de gas y línea de operación y relación de equilibrio son rectas, podemos entonces utilizar las aproximaciones de Kremser-Brown-Saunders y las ecuaciones que derivaron, y la gráfica que ya hemos visto en este caso es la gráfica 820 del Treival, en donde podemos encontrar el número de unidades de transferencia NTOG o NTOL basados en función de las relaciones de composiciones del gas y del líquido y la pendiente de la línea de la curva de equilibrio. Esta expresión para absorción o esta otra para desorción. Si usamos entonces coeficientes globales, Z ahora va a ser NTOG por HTOG, número de unidades de transferencia totales y altura total de la unidad de transferencia. Y ahora, en lugar de tener una media logarítmica entre la composición de el seno del gas y la composición de la interfase, ahora tenemos una media logarítmica que estaría dada en términos de la composición al equilibrio, ¿sí? Que aquí está en esta expresión para NTOG, de la integral que estamos viendo, ¿sí? Y menos Y estrella es la diferencia de composiciones entre el seno del gas y la composición que estaría en equilibrio, ¿sí? La composición del gas que estaría en equilibrio con la composición del seno del líquido. En ambos casos, la interfase no interviene. Estamos hablando de la composición del seno del gas y el equivalente de la composición del seno del líquido, que estaría dada con esta Y estrella. Recalco el tiempo del verbo. Y estrella es la composición del gas que estaría en equilibrio con el seno del líquido en ese punto. Es una composición que no existe porque el equilibrio puntual y temporal entre los senos de las fases no los tenemos. Hay una transferencia de materia en el sistema, pero me permite en este caso poder valorar, ¿sí?, el número de unidades de transferencia globales. Esta diferencia Y menos Y estrella también es una fuerza motriz, ¿sí? Y me está dando esa fuerza motriz que requiero para efectuar la separación. Cuando la fuerza motriz disminuye, necesariamente el número de unidades de transferencia aumenta y viceversa. La expresión puede simplificarse a esta que tenemos aquí, ¿sí?, en donde ahora solo tengo la integral de dy entre Y menos Y estrella y claramente está ahora sola
la fuerza motriz o la diferencia de las composiciones seno del gas y equilibrio del gas con el seno del líquido, y este logaritmo, ¿sí?, que viene a resultar de importancia en ciertas condiciones. Puedo obtener esta NTOG empleando relaciones mol en lugar de fracciones mol, y esta sería la expresión que nos ayudaría. Y en su caso, HTOG es la relación de G entre FOGA, o sea, el coeficiente global de transferencia de masa, que puede ser K mayúscula Y o K mayúscula G, dependiendo de las unidades que utilicemos para encontrar y reportar K, el coeficiente de transferencia de masa. En el caso de líquido, también tengo expresiones similares, y sería Z igual a NTOL por HTOL, ¿sí?, donde NTOL estaría dada por esta expresión, en donde necesitamos la media logarítmica de las composiciones entre el seno y el equilibrio del seno, el equilibrio que tendría el líquido con el seno de la fase gas, representado por X estrella, y esta diferencia X estrella menos X, que sería la fuerza motriz. HTOL es la altura de la unidad de transferencia, sería L entre FOL por A, es el coeficiente global de transferencia de masa, representado por KX, K mayúscula X o K mayúscula L, dependiendo de las unidades empleadas para las concentraciones. Bien, ¿qué falta? Pues falta que podamos emplear estas expresiones y poder valorar lo que tenemos. Ya mencionamos que en un sistema de esta naturaleza, esquemáticamente representado en una gráfica de composiciones del gas y del líquido, que pueden ser Y minúscula, X minúscula o Y mayúscula, X mayúscula. En ese diagrama encontramos la representación del equilibrio, la curva de equilibrio, y la representación del balance de materia, que sería la línea de operación. Y con esas dos, ¿sí?, podemos entonces trabajar para poder encontrar la altura requerida para la transferencia. Y como ya también dijimos, necesitamos la composición en la interfase si usamos los coeficientes individuales, ya sea del gas o del líquido, o las composiciones del equilibrio si usamos los coeficientes globales para efectuar ese análisis y cálculos. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar esas expresiones? Pues aquí nada más es recordar algo que ya también vimos en algún momento, y aquí representamos en un diagrama XY, fracción mol de A en el líquido o de A en el gas, la curva de equilibrio por un lado y la línea de operación por otro. En este diagrama tenemos la línea de operación, tenemos y localizamos un punto en la línea de operación dado por XY, y esta X y esta Y representan en un punto de la torre, ¿sí?, en algún punto de la torre, la composición del seno del gas y la composición del seno del líquido, ¿sí? Si nos vamos a composición del líquido constante, vamos a llegar a la curva de equilibrio, y esa curva de equilibrio, el punto localizado es el punto X, Y estrella. ¿Qué representa? Representa un punto en donde a la composición del seno del líquido encontramos una composición del gas que está en equilibrio con esa composición X y que se llama Y estrella, ¿sí? Y si por otro lado del punto de la línea de operación a composición del gas constante me voy hasta la curva de equilibrio, encuentro el punto dado por las coordenadas Y minúscula, X minúscula estrella, en donde sobre la curva de equilibrio encuentro
a la composición del seno del gas, la composición, ¿sí?, del líquido que está en equilibrio con el seno, con la composición del seno del gas. Entonces, nótese que a ambos puntos sobre la curva de equilibrio y, x estrella o x, y estrella son puntos del equilibrio entre el gas y el líquido. A diferentes composiciones, en este caso con base de la composición del seno del gas y en este otro punto con base en la composición del seno del líquido. Y las composiciones del gas o del líquido que estarían en equilibrio con esas composiciones determinadas. Y por otro lado, para ese mismo punto encontrado en la línea de operación, ¿sí?, yo puedo encontrar y debo encontrar, si necesito determinar la altura del equipo, la composición del líquido, del lado del líquido y del lado del gas en la interfase gas-líquido, que es la que está representada por este punto XY, YI. Este punto representa las composiciones de la interfase del lado del gas y del lado del líquido, representa la interfase con el supuesto, con la suposición que ya conocemos de que en la interfase no hay resistencia a la transferencia de masa y por lo tanto las dos fases alcanzan el equilibrio y por lo tanto las composiciones interfaciales son composiciones, ¿sí?, que están sobre la curva de equilibrio. Y esta forma, y este punto, perdón, es un punto que, como pueden también notar, tiene composiciones que son diferentes de la composición en los senos de las fases X, Y. Y el chiste es encontrar esta X, Y. Y la ventaja es que ya lo sabemos, porque esta línea que une la línea de operación en este punto con la curva de equilibrio en este punto está determinado por, ¿sí?, esa línea de operación está determinada por los coeficientes de transferencia de masa del lado del gas y del lado del líquido, menos Kx entre Ky. Y ojo, si estamos hablando de la absorción de un componente, estamos hablando de la transferencia de un componente en otro que no se difunde. Y por lo tanto, estamos hablando de las Ks. ¿Sí? Si recuerdan, podemos diferenciar entre difusión de un componente o difusión en una contradifusión equimolar. Y en un caso tendríamos coeficientes Ks y en otro caso tendríamos coeficientes K'. ¿Sí? Y esa diferencia es la que tenemos aquí. En el caso de absorción o de desorción, yo necesito K, X y K, Y. Y si no las tenemos, necesitamos entonces averiguarlas para poder encontrar esa K, tanto del gas como del líquido. Pero conociendo las Ks, puedo trazar entonces una línea con este punto que conozco, con una pendiente que sería la relación de las Ks, Kx entre Ky, una pendiente negativa que va hasta y termina en la curva de equilibrio y eso me da la composición, las composiciones XY y Y. Doctor, ¿puede dejar entrar una compañera, por favor? Sí, cómo no. Gracias. Segundito. Que de manera del uso de líneas rectas, pues claramente podemos encontrar, ¿sí?, y verlo en este esquema XY con línea de operación y curva de equilibrio rectas. Aquí es importante reconocer que si usamos entonces coeficientes de transferencia individuales, necesitamos las composiciones interfaciales y esas composiciones interfaciales
¿sí? Las necesitamos encontrar a través del trazo de estas líneas que van desde la línea de operación hasta la curva de equilibrio y que tiene una pendiente negativa que sería igual a menos kx entre ky. Si usáramos coeficientes globales y dependiendo de si usamos el coeficiente global del lado del líquido o del lado del gas, en la evaluación de la integral requerimos y estrella o x estrella. Si requerimos y estrella, entonces para cada punto acá, con una x conocida, yo puedo ir, ¿sí?, con x constante hasta la curva de equilibrio y encontrar y estrella. Y esta y estrella es la que representaría, ¿sí?, la composición de equilibrio del gas con la composición que tiene el seno del líquido y que tiene un valor x. Para esta x yo encuentro una y estrella. Si usáramos la composición, las composiciones de líquido, necesitaríamos y estrella, y entonces con este punto de la línea de operación, ¿sí?, de composición XY, necesitamos encontrar X estrella, ¿sí?, a Y constante, y esto me permite encontrar el punto en donde la composición es Y, valor de la composición en el seno del gas, y X estrella, ¿sí?, que sería la composición del líquido que estaría en equilibrio con el gas de composición Y. Y con estas formas es como podemos encontrar las relaciones necesarias y los valores necesarios para calcular el Z. Y repito, dependiendo de los coeficientes que vayamos a utilizar y de los datos que vayamos a utilizar, es entonces las relaciones que requerimos y las concentraciones necesarias para evaluar tanto HTOL como NTOL. Nótese aquí en NTOL, ¿sí?, que X estrella y X son, repito, las composiciones del líquido que estaría en equilibrio con el seno de gas, X estrella, y X la composición del seno de líquido. Y esta diferencia es lo que representa la fuerza motriz, y esto es la separación que existe entre la curva de equilibrio y la línea de operación. Y lo que yo necesito, lo que nosotros necesitamos ahora, es una forma de evaluar esta integral, ¿sí?, para lo cual lo más probable es que recurramos a métodos numéricos o a métodos gráficos que puedan ayudarnos a estimar esta integral, ¿sí? Y por lo tanto, encontrar el valor del número de unidades de transferencia. Bien, con esto yo creo que podemos terminar esta parte por hoy, y las referencias utilizadas, como ya mencioné la vez pasada, son las de el Treival, operaciones de transferencia de masa, y el Henle-Sider, principios de procesos de separación. Bien. Por lo tanto, aquí le dejamos esta parte de la exposición y veamos si tienen alguna duda al respecto. Yo solo en la X asterisco, es que no alcanzo a copiar cuando dice la composición que estaría en equilibrio de qué. A ver, X estrella o X asterisco es la composición del líquido que estaría en equilibrio con el seno del gas.
¿Sí? ¿Cuál es la composición del seno del gas? Pues es Y. ¿Sí? ¿Dónde encuentro la composición del seno del gas? Pues en la línea de operación. Cada punto de la línea de operación es un punto que me da las composiciones de la fase líquida y de la fase gas, y son las composiciones de los senos de las fases. ¿Sí está, Sí, Perla? gracias. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se puede hacer la aproximación de la media logarítmica a la expresión que estaba en la diapositiva? Normalmente cuando tienes ya sea composiciones bajas, no necesariamente diluidas, ya sea unas relaciones en donde las diferencias en forma de la línea de operación y la curva de equilibrio no son tan grandes, o sea, no podrían ser líneas rectas ambas, aunque no necesariamente diluidas, ¿sí? Entonces, y esa es una cuestión que nos permite ir, por ejemplo, al uso de la relación mol para representar las composiciones del gas y del líquido. Pero en general, esas aproximaciones serán para soluciones esencialmente diluidas o cuando las líneas de operación y de equilibrio son rectas. Gracias, profe. De hecho, Profe, cuando son soluciones muy diluidas, si revisan las ecuaciones, ¿sí? El segundo término de NTOL, una vez hecha la aproximación, es la mitad del logaritmo de 1 menos Y1 entre 1 menos Y2, ¿sí? Y si son soluciones diluidas, 1 menos Y es aproximadamente 1 en ambos casos. Y la relación entre ellos es aproximadamente 1. Y el logaritmo va a 0. Entonces, la contribución de ese término en soluciones muy diluidas es prácticamente 0, es insignificante. Y lo que nos tenemos que fijar entonces es en la evaluación de la integral de Y entre Y menos Y o Y estrella menos Y. ¿Nada más? profe, Bueno, entonces la segunda parte era revisar el problema que se quedó a resolver. ¿Quién Profe, dice yo? profe. Digan usted, Ay, disculpe, es que no se escucha mi micrófono bien. Yo tengo otra duda. dígame. Cuando dijo cuando tenemos z igual a HTC en la integral, dijo que y A menos ver, y. puedes hablar un poquito más fuerte, por favor. ¿Ya? Bueno, ¿Me escucha mejor? sí, ¿Me escucha ahora sí. mejor? Sí, Dijo en la integral que y menos y interfaz de la interfase, dice que la integral aumenta y se refiere a la transferencia de masa. Eso no lo alcancé a sí. copiar. Y menos Y estrella, ¿qué es? Es una diferencia de composiciones, ¿no? Ajá. Y menos Y, ¿sí? Ahora, esas diferencias de composiciones, ¿qué son? ¿Cómo las puedo visualizar? Pues es la diferencia de composición que existe entre el seno del gas y la composición de la interfase, que está en la curva de equilibrio, ¿sí? Entonces, la composición del seno del gas la encuentro en la línea de operación. La composición de la interfase la encuentro en la curva de equilibrio, ¿sí? Si esa diferencia, ¿sí? Esa diferencia que existe se hace grande, quiere decir que la
diferencia que hay entre la línea de operación y la curva de equilibrio es mayor, se alejan. Gráficamente es un alejamiento de la línea de operación con respecto a la curva de equilibrio. ¿Sí? Y si se acercan, cada vez la línea de operación esté más cerca de la curva de equilibrio, entonces estamos viendo que la diferencia Y menos Y estrella o Y menos YI es menor. ¿Sí? Si esa diferencia es cada vez menor, entonces el inverso es mayor y por lo tanto la integral es más grande. Y por lo tanto, si el valor de la integral es más grande, entonces, ¿sí?, el número de unidades de transferencia aumenta. ¿Sí? O sea, la fuerza motriz está determinada gráficamente por el acercamiento de las líneas de operación y de equilibrio. Si la fuerza motriz disminuye, entonces el equipo requerido, el tamaño del equipo requerido, tiene que aumentar. ¿Sí quedó? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguien más? Perdón. Yo tengo una pequeña pregunta. Dígame. Menciona que para lo último, la KX entre KY nos da la pendiente para encontrar en la línea de equilibrio la composición de X interfacial y Y interfacial, ¿no? Así es. Ok, yo creo, no recuerdo bien, pero yo ya había encontrado una expresión para ver el espesor de película que era la relación KX entre KY. ¿Es correcto eso? Tanto como espesor de película, no. Es para encontrar las concentraciones interfaciales. Ok, Eso lo entonces, vimos en el trimestre pasado o lo vieron ustedes en fenómenos de transporte, en transferencia y demás. ok, gracias. Nada más, sale. Bien, entonces nos queda el ejercicio dejado ayer. ¿Quién dice yo? Yo lo presento. ¿No? ¿Nadie? Jóvenes. ¿Qué pasó? ¿No lo hicieron? Segunda llamada. Profe, sí lo hicimos, bueno, sí lo intentamos hacer, pero no nos salió. O sea, ¿Pero qué? no nos salió. ¿Cómo sabe usted que no le salió? Bueno, lo que pasa es que no estaba, o sea, me puse a ver videos y estuve leyendo el libro para ver las ecuaciones que teníamos que usar, que fueron las que vimos ayer, ¿no? Pero Ajá. no encontré la forma de sacar las X y las Y bien, adecuadamente, pues, entonces no supe cómo graficarlo. Eso es en mi caso. A Pues. ver, a ver. ¿Cómo está eso de que no encontró la forma de sacar las X y las Y? Pues es que ve que los datos de equilibrio los dan en las libras de SO2 sobre Ajá. 100 libras de agua, ¿no? Y luego Ajá. dan la presión parcial. Ajá. Con esos datos no supe cómo graficar, no supe cómo sacar las X y las Y para Oiga, graficar. esos datos los usamos el trimestre pasado para un problema. Es Sí, más, pero para varios problemas. ya se me olvidó. Profesor, yo puedo presentar lo que hice, es Yo que también no lo tengo. revolví mucho y no sé, no tengo idea de cómo sacarle el número de platos. A ver, perdón, no oí bien, más fuerte. Digo que si puedo presentar lo que hice es que también me revolví en esa parte de las X y no, ya no logré cómo llegar a sacar el número de platos.
Ajá, ok. A ver, ¿quién más lo intentó y lo hizo o no lo hizo? Bueno, yo. Nosotros igual lo Yo, prof, intentamos. sí puedo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dijo yo sí puedo? digo, Jesús. A ver, Jesús, arráncate. Y por favor, todos los demás, pongan mucho cuidado porque las dudas aquí es donde las vamos a resolver, ¿de acuerdo? Adelante, Jesús. Voy a compartir pantalla. Sí, puedes compartir pantalla ahorita. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, pues aquí nos da los datos de equilibrio. Espere. ¿Por qué no lo lees primero y luego? Ah. Ya sé que todo el mundo lo conocemos, pero bueno. Bueno, se desea diseñar una torre de platos para absorber SO2 de una corriente de aire mediante agua pura a 293 Kelvin. El gas de entrada contiene 20% mol de SO2 y el de salida 2% mol a una presión total de 101.3 kilopascales. El flujo de aire inerte es de 150 kilogramos por hora por metro cuadrado y el flujo de agua de entrada es de 6.000 kilogramos hora metro cuadrado. ¿Cuántos platos teóricos se necesitan? La torre opera a 293 Kelvin. Perfecto. Ahora bueno, sí. Nos presentan los datos de equilibrio, solubilidad de SO2 en agua a 20 grados centígrados, que son estas, las de la izquierda. Ajá. Y bueno, con eso podemos sacar las relaciones molares, tanto del gas como en el líquido. Ajá. Y serían estos valores. Ok. A ver, pregunta ahí, creo que es una de las dudas que tenían tus compañeros, aunque todavía no se atreven a hablar. ¿Cómo pasaste esas libras de SO2 a 100 libras por 100 libras de agua a moles de SO2 por mol de agua? Bueno, esta nada más sería... permítame tantito. Es una conversión. Ajá, es una conversión. Primero dividir por los 100 por las 100 libras de agua y Ajá. después multiplicarla por los pesos moleculares. Ok, correcto. ¿Y esa división de 100 libras, por qué es? ¿Esa división entre 100, por qué es? Es la masa que te está dando de agua. Entonces, ¿no? Jesús. ¿Quién intervino ahorita? Fue Yo, profesor Jorge. No, el que dijo es la conversión. Yo. A ver, Esmeralda. Pues se supone que son las totales. Bueno, es que yo primero, bueno, sabemos que son 100 kilogramos de agua, que es lo mismo que libras. Yo lo manejé en kilogramos. Entonces, esos son, los 100 kilogramos equivale, bueno, se tiene que pasar con el peso molecular para pasarlo a moles. No, ahorita no me preocupa el peso molecular, me preocupa ese 100 que aparece ahí. Ah, ok, pero los datos nos están diciendo que está sobre 100, ¿no? Entonces, los kilogramos totales de agua. Ajá. Y esos son los que de igual manera tienes que convertir a A ver. A moles. No, ahorita no me interesa convertirlo a moles. Eso ya sé que está determinado por el 1 en 64 y por 18, ¿no? ¿Por qué se divide entre 100? Jesús. Profe, pues es que yo lo interpreté nada más como la cantidad de CO2, o sea, como una fracción masa. Ajá. Que va a ser la cantidad de SO2 en 100 libras de agua. Ese es el dato que tengo. Libras de SO2 por 100 libras de agua. Ajá. ¿No? Y usted lo que hizo fue dividir ese dato entre 100. ¿Por qué? Para hallar una relación de masa. No, la relación de masa la tiene.
Pues son libras de SO2 por libras de agua, ¿no? Por 100 libras de agua. ¿Por qué divido entre 100? Para Pues encontrar ahí no le cuánto, faltaría, A ver, uno por uno. Balam. para encontrar cuánto SO2 hay por cada libra de agua. Exactamente. Porque si voy a tener una relación X libras de soluto o moles de soluto por mol de disolvente, ¿sí? Pues tengo que poner eso que está dado por 100 libras de agua a dejarlo por libra de agua, ¿no? Y si hay 0.02 libras de SO2 en 100 libras de agua, ¿cuántas habrá en una libra de agua? Pues entonces tengo que dividirlo entre 100, ¿sí o no? Como en la primaria, una regla de 3. ¿Sí estamos? Jóvenes, Sí, sí. no se Sí. me duerman. Sí, doctor. Vale, bueno. A ver, Jesús, continúa. Y bueno, ya obtenemos las X. Ok, ahí Y, están todas las X. ujú. Y ahora las Y se utilizan las presiones parciales Ajá, para obtener la relación en el gas. ajá, Y sería la presión parcial entre 760 menos esa presión parcial. ok, sale. Y bueno, el diagrama de- del proceso, del absorbedor, Ajá, la entrada del gas, nos dan de la fracción a la entrada, la fracción mol, el flujo del gas, nos dan la fracción a la salida, a cuánto opera el absorbedor, y nos da ajá, el flujo de agua también de entrada. ajá. Y pues como está entrando solamente agua, la fracción del SO2 a la entrada pues es 0, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya los datos de entrada y salida del gas. Vamos a poder hallar puntos en nuestra gráfica. La entrada del agua también ya tenemos los datos y solo no conocemos a la salida del flujo de agua, ya con el SO2. Ajá. ¿Y qué hacemos entonces para conocerlo? Bueno, antes graficamos XY, ¿no? Para tener Ok. nuestra curva de equilibrio, que es la que se muestra Ok, en la gráfica. regrésate un poquito a tu diagrama, Ujú. ¿sí? Antes de pasar a la gráfica, analicemos un poco el proceso, ¿no? Tenemos como datos todo a la entrada del gas. Me dicen cuál es el flujo total, me dicen cuál es la composición a la entrada y me dicen hasta dónde voy a eliminar el SO2, ¿sí? Y por lo tanto, me dicen la composición a la salida. Con esa composición a la salida, yo puedo encontrar el flujo del gas a la salida y también ya sé cuánto vale el flujo de inerte GS. De líquido, ¿qué conocemos? De líquido conocemos el flujo y conocemos su composición a la entrada, ¿sí? Pero no conocemos su composición a la salida, aunque la misma cantidad de agua que entra, 6,000 kilogramos, son los que tienen que salir en la parte inferior, sin conocer la composición. Entonces, conocemos todo del gas a la entrada, todo del gas a la salida, todo del líquido a la entrada. ¿Qué nos falta conocer? Pues lo del líquido a la salida, ¿sí? Entonces, nótese algo que ya habíamos comentado. En este proceso, que es un proceso de absorción, el gas se conoce completamente a la entrada y se conoce completamente a la salida porque estamos fijando, ¿sí?, de dónde a dónde queremos eliminar soluto en la fase gas. Sabemos en este caso, en particular, que se usa agua pura, ¿sí? Y por lo tanto sabemos la composición a la entrada y además nos dan el flujo de líquido a la entrada, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, lo único que nos falta conocer
es la composición del líquido a la salida. ¿Y esa la encontramos con qué, Jesús? Con el balance de materia. Con el balance de materia. Entonces, haciendo el balance de materia, de inmediato me permite calcular cuánto vale X1 y de acuerdo con lo que tú escribes, vale Bueno, aquí está. 0.0046, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Síguele, por favor. Bueno, antes bueno, cuando graficamos solamente los datos de equilibrio que nos presenta el problema, nos podemos dar cuenta que aquí hay la relación molar a la entrada del gas da 0.25, ¿Sí? que no entra en el rango que tenemos, que nos presenta el problema. ¿No entra? Y no. Ok. Y bueno, tenemos los datos en la parte superior, le puse PS, ya como relaciones molares, Ajá. que es 0, 0 y 0.0204. Ese va a ser un punto en nuestra línea de operación. Y el segundo punto sería en la parte inferior de nuestro absorbedor, que es el que calculamos, la X del balance de materia y la relación molar Y de entrada para el gas. Ajá. Esos dos puntos se representan aquí con la línea naranja en los extremos. Y, bueno, lo que le decía de la curva de equilibrio, que si tabulábamos solamente los datos, pues el punto 25 no Ajá. entraba en ese rango. Y bueno, busqué datos de equilibrio del Perry. Ajá. Y ahí obtuve los nuevos datos, estos en amarillos. Los que faltaban. Ajá, los que faltaban, y así se amplía mi línea de equilibrio. Correcto. Y así ya puedo ubicar el punto del plato, el punto inferior del absorbedor. Correcto. Profe, pero el gas a la entrada no es 0.20. ¿Cómo? ¿El gas a la entrada no es 0.20? La fracción Sí, mol es la fracción. 0.20, sí. Ajá. Pero aquí calculó la relación. Ok. Ajá, la fracción sí es esta, 0.2, pero la relación sí. da 0.25. Ok. Sí, ya. Y bueno, ubicando esos dos puntos de línea de operación, ya se marca la línea. Y pues trazando las líneas para ver los platos, me salió aproximadamente 3 y cacho, pero supongo que van a ser 4. Así es. A ver, regreso un poquito. Cuando haces tu balance de materia, ¿sí? En tu balance de materia estás usando relaciones mol tanto para el gas como para el líquido, ¿sí? La GS y la LS que usaste, ¿en qué unidades fueron? En las unidades que representa aquí de kilogramo. Eso no está bien. Porque son el porcentaje que nos está dando es en mol y tú lo usas en kilogramos. Eso no está bien. ¿Sí estamos? Usamos ¿Sí ves por qué? peso molecular. Jesús, ¿ves por qué no está bien? Sí, porque se va... Si tú haces y en tu balance, el que está en la línea L14 o 15, ¿sí? En ese balance, en la 13 primero, veamos en la 13. En ese balance, las unidades de Y ¿qué son? Las unidades de Y están en moles. Moles, ¿sí? Sobre mol. SO2 por mol de aire. De aire, ¿sí? En el caso de líquido, X1 y X2 son moles de SO2 por mol de agua. Sí, ambas, para que se igualen, ¿sí? Tienen por un lado que multiplicarse por moles de gas de aire y en el otro por moles de agua. ¿Sí lo ves? Sí. Para que el lado izquierdo me dé
moles de SO2 y del lado derecho también me dé moles de SO2. Porque de otra manera las unidades que te salen del lado izquierdo son moles de SO2 por mol de aire por kilogramo de aire. Y del lado derecho, moles de SO2 por mol de agua por kilogramo de agua. Y no las puedes igualar, ¿verdad? Ujú. ¿Sí está claro lo que digo? Sí, pues. Entonces, esa GS y esa LS deben convertirse a moles para que dimensionalmente tu balance de materia sea correcto. Ok. ¿Sí está claro para todos? Sí, Jóvenes. doctor. Entonces, es importante. Parece trivial, pero no lo es. Uno de los grandes problemas, y lo comenté el trimestre pasado del ingeniero químico cuando sale, es que de repente se le olvidan que las cosas tienen unidades además de dimensiones, ¿no? Aquí las dimensiones serían correctas, pero las unidades no. No sé si lo vean, y más vale que lo vean. Entonces, el procedimiento es adecuado excepto en el balance de materia. Ok. Si suponemos que esas unidades son correctas, y vamos a suponerla por el bien de terminar esta valoración de cómo encontrar las etapas, ciertamente lo que Jesús plantea aquí es que existen, empezando de la línea de operación en lo bajo, ¿sí? Aquí tengo el punto 25.046, ¿sí? En la línea de operación. Y entonces ese punto está determinado por los dos flujos que están en la parte baja, ¿sí? Lo siguiente entonces es ir a la línea de equilibrio, ¿sí? A la composición de líquido constante y encontrar entonces cuál es la composición en equilibrio en el gas y luego ir de manera horizontal hasta la línea de operación para encontrar la composición de líquido en el seno del líquido. Y este primer triangulito superior representaría una etapa, ¿sí? La que está hasta abajo. Haciendo eso sucesivamente tenemos 3 y fracción etapas, lo cual nos llevaría a usar 4. Con 3, si lo dejo en 3, no cumplo especificaciones, porque la especificación es llegar hasta 0.02 y 0 en la línea de operación, o sea, el punto en lo alto de la columna. ¿Está claro para todos? Jóvenes. ¿Podría repetir la última parte? ¿Perdón? ¿Podría repetir esa última parte de Sí, lo del triangulito inicial está claro, ¿sí? Sí. Luego sigo construyendo y encontrando los triangulitos hasta llegar a la etapa 3, donde dejó la línea, el último trazo en rojo que hizo Jesús. Ahí todavía no cumplimos especificaciones. Ese punto representaría una composición de 0.03 en el gas y 0.0002 o algo así en el líquido, ¿sí? Por lo tanto, necesito otra etapa que no es total, porque entonces ya me paso, pero requiero una etapa más. Serían 1, 2, 3 y fracción. Y como no puedo poner fracciones de etapa, pues pongo 4. ¿Sí quedó? Sí, doctor, gracias. Bueno. Tengo una pregunta sobre eso. Dígame. Cuando empezamos a contar, o bueno, a trazar los triángulos, se empieza siempre por la parte
por la parte que se va a transferir, ¿no? O sea, en este caso, la parte inferior, o puede ser de Puedes cualquiera de los empezar dos. por donde quieras, eso no es problema. ¿Sí? ¿Daría lo mismo entonces? Sí. ¿Trazo? Da exactamente lo mismo. Repítelo y te vas a dar cuenta que da lo mismo. Bueno, es que imaginariamente también lo tracé empezando desde abajo, entonces daba igual 3 y cacho, ¿no? Exactamente. Pero tenía esa duda de dónde comenzar. No, es igual. De hecho, si revisas libros, varios, te vas a encontrar con que una diferencia entre algunos es que empiezan a numerar desde arriba y otros empiezan a numerar desde abajo. ¿Sí? La numeración es trivial en ese sentido. ¿Sí? Normalmente el plato 1 es el que está hasta arriba, ¿sí? Y el plato NP es el que está hasta abajo. Y la forma de encontrar y de hacer el trazo es independiente de dónde empieces. Bueno, gracias, profesor. Bien, ¿no hay dudas, jóvenes? No, doctor. Bueno, por favor, hagan los problemas. De otra manera, no vamos a progresar. ¿De acuerdo? Y así como Jesús hizo esto, también vimos que hay un problema en los balances de materia. ¿Verdad, Jesús? Sí, profesor. Entonces, ojo, además de dimensiones, las unidades cuentan. No se olviden de eso. Sí, bueno, aquí le dejamos entonces, si me permites, Jesús. Correcto. Bueno. Una pregunta. La pregunta es, el trimestre pasado, estas sesiones, sobre todo cuando había presentaciones, las grababa y las subía al Drive. No sé si eso es necesario hacerlo, si las consultan o si es una exageración. Entonces, la pregunta es, si hacemos lo mismo, continuamos haciendo eso o dejamos de subir las grabaciones de Zoom. Doctor, yo por mi cuenta, Edgar Ortiz Martínez, creo que sí estaba muy bien, doctor, nada más que, bueno, también acá una compañera de nosotros, Yaxem, está subiendo las clases de usted en el grupo que tenemos nosotros de WhatsApp. Ajá. Y con eso también nos estamos, ¿cómo se llama? Guiando. Ok. Pues que la suba al Drive y también. Ya. Ok, doctor. Pues vamos a, ¿cómo se llama? A pedirle a Yaxem y a comisionar a Yaxem que suba las grabaciones cuando sea conveniente, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, doctor. No, pero tú no eres Yaxem. No, yo no. Perdón, doctor, Pues sí, digo, ¿estás hablando por ella? No. Sí, perdón, doctor. No, sí, está bien. Por ella que diga si acepta o no acepta. Ok, sí. A ver, ahorita pues. Sale. Esa es la pregunta. O sea, pues esas las podemos subir al Drive sin problema. Y la otra cuestión es, en un rato más subo la segunda tarea y es para hacer un problema, pero ahora para el caso de equipo de contacto continuo. ¿Sí? La encuentran hoy en la tarde en el Drive y la idea es que la revisemos el lunes. Y el lunes yo voy a decir quién la presenta. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. De acuerdo, doctor. Yo tengo una pregunta. ¿Las tareas se las tenemos que enviar a su correo o las subimos al Drive? Subirlas al Drive es mejor. Ahí están todas. Sí, porque en el correo luego se pueden perder, traspapelar. Ok, doctor. Es mejor en el Drive. Profe, ¿podemos modificar el error y subirlo de nuevo? Claro.
Tienen hasta el día de hoy en la tarde para subir la tarea. Háganla, por favor. Profesor, Dígame. una, pero ya es fuera de esto. Es sobre Ok, si quieres al ratito vemos. ¿Sí? Bueno. Yo tengo Bien, otra ¿alguien pregunta, más? doctor. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Todavía va a estar con usted, Roel? Sí, esa es otra cuestión. A partir de hoy, Roel ya es parte otra vez del apoyo. Entonces, ya fue asignado desde ayer y por lo tanto, Roel nos va a ayudar en el trimestre. Ok, doctor, gracias. Sí. Ya nos pondremos de acuerdo con él para ver en qué nos va a apoyar. ¿Alguna otra? ¿Nada? Bueno, pues aquí le dejamos, jóvenes. Nos vemos entonces el lunes. Hagan la tarea, por favor. Además de la que les envío hoy, el fin de semana les dejo otro poquito más para que vayan practicando. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Buen día. Bueno, buen día a todos. Que estén bien. Gracias, doctor. Gracias. Esmeralda, ahorita me contacto contigo, ¿sale? Sí, doctor.